El culto a la difunta Correa. Aunque de origen argentino, en algunas zonas del sur de Paraguay, especialmente en zonas rurales, hay altares populares a la difunta Correa, donde la gente deja botellas de agua como ofrenda. La regla no escrita es, no tomar ni una gota del agua dejada ahí o tendrás mala suerte. Capítulo 1. La ruta de las botellas. Viajar solo por caminos de tierra en el sur de Paraguay no era precisamente parte del plan inicial. Pero cuando elegí hacer mi tesis sobre religiosidad popular, no quería repetir las mismas historias trilladas. Quería capturar algo auténtico. Algo olvidado. Fue así como llegué a un desvío cerca de Carmen del Paraná. Una ruta polvorienta que no figuraba ni en Google Maps. El sol de la siesta rebotaba en el capó de mi auto alquilado. Iba buscando cruces, altares improvisados, velas rotas, cualquier símbolo de fe rural. Y entonces la vi. A la vera del camino, había una especie de montículo rodeado de cientos, sí, cientos, de botellas de agua. Algunas limpias, otras verdes por el tiempo. En el centro, una figura de yeso agrietada, una mujer recostada con un bebé en brazos, los ojos cerrados, como dormida. A su alrededor, flores plásticas quemadas por el sol, cartas manuscritas, muñecos viejos y hasta una sandalia de niño. La imagen me provocó escalofríos. La difunta Correa. Sabía de su historia. Una mujer que murió de sed en el desierto mientras seguía a su esposo reclutado a la fuerza. Su bebé sobrevivió porque mamaba de su pecho, aún muerto. La leyenda cruzó la frontera y aquí también le rendían culto. Sobre todo, los camioneros. Decían que ayudaba en los viajes largos. Que siempre pedía agua. Siempre. Saqué mi cámara y tomé algunas fotos. Entonces, sentí una presencia. ¿Le vas a dejar algo, hijo? Dijo una voz rasposa detrás de mí. Me di vuelta sobresaltado. Era una anciana, encorvada, con una canasta de mandioca en la mano. Tenía la piel curtida como cuero viejo y me miraba sin parpadear. Estoy haciendo un trabajo para la universidad, le dije. Sobre los altares rurales. Entonces anota esto, me interrumpió, no todo altar se visita con las manos vacías. Y menos este. Me sonrió con una hilera de dientes incompleta. Hay 3 reglas. ¿Querés saberlas? Asentí. Claro que me entró la curiosidad. La mujer se acercó y me dijo al oído. 1. No lleves nada de lo que veas aquí. Aunque esté roto o tirado. 2. No tomes el agua. Esa agua no es para vos. 3. No regreses de noche. Nunca. Iba a preguntarle más, pero ya estaba caminando por el camino de tierra, desapareciendo entre el polvo. Me reí en silencio. Qué boludes pensé. Supersticiones. Pero antes de irme, por si acaso, dejé una botella de agua cerrada junto a las demás. Aún no sabía que ese simple gesto me había convertido en parte del altar. Capítulo 2. Las 3 reglas. Regresé al hospedaje en Encarnación con la cámara llena de fotos y la mente llena de preguntas. Revisé las imágenes en la laptop mientras cargaba las baterías. Algunas salieron bien, otras tenían una especie de halo difuso alrededor del altar, como si el calor hubiese distorsionado la luz. En una, lo noté claramente, una silueta borrosa al fondo del encuadre. No recordaba haber visto a nadie más ahí, salvo la anciana. Puede ser polvo o algún reflejo, pensé, aunque no muy convencido. Esa noche, mientras cenaba en la pequeña posada, le pregunté a la dueña si conocía el santuario. Me miró fijamente, bajando el tono de voz. ¿Fuiste al altar de la difunta, por la ruta vieja? Asentí. No hay que ir ahí solo. Y mucho menos de noche. Me reí, más incómodo que incrédulo. ¿Es cierto lo de las reglas? Me las dijo una señora mayor. No llevar nada, no tomar el agua, no volver de noche. La posadera frunció el ceño. No es superstición. Hay cosas que no se explican. Hace unos años, un chofer de colectivo se bajó ahí por error. Estaba buscando señal. Hacía mucho calor.
tomó agua de una botella que encontró. A la semana, se deshidrató en plena lluvia. Murió con la lengua partida. Me quedé en silencio. ¿Cómo podía deshidratarse en medio de la lluvia? Dicen que la difunta no castiga por maldad. Castiga porque tiene sed. Y si tomas lo suyo, te convertís en su sed. Esa frase me quedó clavada. Más tarde, ya en la habitación, miré las fotos una vez más. El zoom sobre la figura borrosa reveló algo extraño, no era una persona. Era como una forma femenina encorvada, con cabello largo y los brazos extendidos hacia el altar. Pensé en dejarlo ahí, dejar ese altar como una anécdota más y seguir con otros lugares. Pero algo me incomodaba. Tal vez era la historia. O tal vez fue la última foto que encontré en la tarjeta SD. Una foto que no recordaba haber tomado. Mostraba el altar. Pero era de noche. La luna lo iluminaba tenuemente. No había neblina, pero sí una figura parada junto a las botellas. Y en el centro, una botella rota. La imagen tenía fecha y hora, 21:11, esa misma noche. Revisé mis cosas. La cámara estaba apagada, y yo estuve todo el tiempo en la habitación. No salí. No tomé fotos. Aún así, esa imagen estaba ahí. Y peor aún, el archivo tenía un nombre automático distinto a las demás, Sedella. JPG. Pensé que era un error, hasta que lo leí al revés. Ayedes. Ellades. ¿Ellades, qué? Apagué todo. Cerré la laptop. Me tapé hasta el cuello. Y me prometí no volver. Promesas que uno rompe cuando es curioso. O necio. O cuando ya fue marcado por algo más sediento que la muerte. Capítulo 3. El trago prohibido. Intenté seguir con mi trabajo. Visité otros altares rurales, hice entrevistas a creyentes, incluso grabé un par de testimonios en San Cosme. Pero algo no encajaba. La historia de la difunta Correa se me pegó como tierra húmeda en la suela del alma. Y lo peor fue que la sed empezó. Al principio era normal. Calor, cansancio, mate, café. Pero luego, el agua dejó de calmarme. Podía tomar 3 litros y seguir sintiendo la lengua seca, los labios resquebrajados. Era como si algo en mi cuerpo no procesara el agua. Como si alguien más estuviera bebiéndola desde adentro. Volví al altar. Sí, lo hice. El instinto académico me lo justificaba, necesito entender el fenómeno para describirlo. Mentira. Lo hice porque no podía sacármelo de la cabeza. Era el atardecer. El cielo estaba sucio de nubes rojas y el aire olía a campo quemado. Me acerqué despacio. Todo seguía allí, la imagen agrietada, las botellas, los muñecos, las flores artificiales. Y sobre todo, esa sensación de que no estaba solo. Una botella yacía caída sobre la tierra. Rota, como en la foto. Me agaché para tomar otra, una cerrada. Pero cuando la toqué, sentí un escalofrío en la columna. Estaba caliente. Pero no por el sol. Era un calor humano. Como si alguien la hubiera sostenido hace segundos. La sed me arañaba la garganta. No la tomes, me dije. Esa agua no es para vos. Pero ya era tarde. No sé si fue el calor, la obsesión, la sed o algo más. Algo que ya estaba dentro mío desde que dejé mi botella aquella primera vez. Abrí la tapa y tomé. Solo un sorbo. El agua estaba fresca. Deliciosa. Más limpia que cualquier agua embotellada que hubiese probado. Por un instante, me sentí en paz. Pero la paz duró, segundos. Sentí un ardor en el pecho. Como si el agua hubiese bajado con fuego líquido. Me doblé, tosí. El cielo se oscureció de golpe. No eran nubes. Era como si el mundo hubiese entrado en sombra. Me incorporé como pude. Y entonces, la vi. Entre los árboles. Una figura femenina, desnuda, con los brazos extendidos, la piel seca como papel viejo, y un bebé pegado al pecho.
Estaba quieta. Pero me miraba. No tenía ojos, pero yo lo sentía. Retrocedí. Corrí al auto. Conduje por el camino de tierra como si me persiguiera el infierno. No miré por el retrovisor. Y desde ese momento, la sed se volvió otra cosa. Una especie de vacío interior. Como si tuviera arena en la sangre. Me desmayé al llegar al hotel. Soñé con la difunta. Soñé que me amamantaba como si yo fuera el bebé. Y desperté llorando, con los labios partidos. Miré mis manos. Tenía barro en las uñas y una astilla de vidrio clavada en la palma. No recordaba haberme herido. Y lo peor, mi botella, la que había dejado en la primera visita, ya no estaba en el altar. Capítulo 4. Sed que no se apaga. Volví a Asunción 3 días después, aunque no recordaba haber manejado. Las horas entre Encarnación y la capital eran un borrón. Sabía que algo me había pasado porque el auto tenía barro seco en los faros, como si hubiera cruzado un estero. Y en la guantera encontré una botella de agua, la misma que había dejado en el altar. Estaba vacía. Comencé a soñar con desiertos. Caminaba bajo soles imposibles, con los pies agrietados y la lengua hinchada. Pero lo peor no era la sed. Era la voz que susurraba desde la tierra cuarteada. Tomaste lo que no era tuyo, ahora devolvémelo. Despertaba empapado. No en sudor, sino en agua salada. Como si llorara por todos los poros. Intenté seguir mi vida. Reuniones. Trabajo. Una rutina estéril. Pero cada vez que pasaba frente a una canilla, me quedaba parado, observando el goteo. Una noche, me sorprendí bebiendo agua del inodoro. Me miré al espejo con las manos temblorosas, y no me reconocí. Mis ojos se veían apagados. Como si detrás de ellos no quedara nadie. Fui a médicos. Me hice estudios. Nada. Estaba perfectamente sano. Hasta que una tarde, en el colectivo, un niño me ofreció su botella. Le sonreí con cortesía, pero cuando la agarré, no pude soltarla. Mis dedos se aferraron como garras. La madre me gritó, el niño lloró. Me bajé en la siguiente parada con la botella temblando en la mano. Y solo entonces supe que algo dentro de mí había cambiado. Llamé a la posadera de Encarnación. Nadie respondió. Volví a buscar fotos del altar en la laptop, pero los archivos estaban corrompidos. Solo uno se abría, el que tenía el nombre invertido. Pero ahora el nombre había cambiado. Ya no decía Ayedes. Ahora decía, despierta. JPG. Lo abrí. Era una foto mía. Durmiendo. En mi cama. Tomada desde la puerta. Me congelé. No podía moverme. No podía pensar. Solo escuché un goteo constante, como si una canilla estuviera abierta en alguna parte de la casa. Fui al baño. Nada. Cocina. Nada. Y entonces lo vi. El armario. Abierto apenas, con una sombra escurriéndose dentro. Me acerqué. Temblando. Y cuando tiré la puerta, no había nadie. Solo el sonido de una respiración seca. Pegada a mi oído. Y una voz, dulce y rota. Solo tenías que obedecer. Capítulo 5. El pozo de la difunta. Estuve una semana encerrado. Las ventanas cubiertas. El celular apagado. Solo yo, litros de agua, y el espejo. Cada día me veía más seco. Las ojeras eran surcos. La piel, amarillenta. Pero lo peor era el pecho, tenía una marca oscura, como si la sed se hubiese tatuado ahí. Y los sueños, ya no eran sueños. Eran recuerdos que no eran míos. Caminaba por una ruta de tierra con los pies ensangrentados. Tenía un bebé pegado al pecho. Lloraba sin lágrimas. Sabía que estaba muriendo. Pero no podía detenerme. En todos los sueños, terminaba cayendo en un pozo. Oscuro. Sin fondo. Despertaba gritando.
Y el eco de esa caída persistía aún en el día. Hasta que alguien tocó la puerta. Era de noche. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela. No abrí, pero desde el otro lado, una voz familiar dijo: Mateo, soy la posadera. No estás solo. Abrí. Era ella. Pero algo en su rostro estaba deshecho. Los ojos llorosos, la expresión grave. Entró sin pedir permiso. Se sentó. Me miró como si ya supiera todo. Ya estás marcado, dijo. Ahora solo hay dos caminos: terminar el ritual, o quedarte así hasta que te seques por completo. Le pedí explicaciones. Me las dio, a su manera. Hace generaciones, un caminante desesperado había pedido agua a una madre moribunda. La ignoró, le robó lo poco que tenía y bebió. Dicen que ella lo maldijo antes de morir, atada a la sed y al camino. Desde entonces, el alma de la difunta Correa exigía justicia ritual. Un equilibrio. Dar para recibir. Agua por promesa. Pero cuando alguien tomaba sin prometer, se rompía el ciclo. Tu única opción, dijo, es encontrar el pozo de la difunta. ¿Dónde está? No lo buscan en mapas. Lo sienten los que cargan con su sed. Esa misma noche salí. Conduje sin rumbo. No dormí. Solo seguí señales imposibles: una fila de botellas en una verja, un niño vendiendo agua a medianoche, una anciana que me dio una rosa seca con olor a barro. El camino terminó en una zona rural, vacía, muerta. Allí lo encontré. Un pozo de piedra cubierto de cruces, velas apagadas y cintas rojas. La tierra ardía. Me acerqué con cautela. Una botella rota en el borde. Y en la profundidad, un reflejo, mi rostro, pero consumido, seco, vacío. La posadera me había advertido. Tenés que devolver lo que tomaste. No con agua. Con algo más valioso. Cerré los ojos. Pensé en mi nombre. Mi historia. Mis recuerdos. Y lo ofrecí todo. Cuando abrí los ojos, el pozo ya no estaba. Solo había un campo árido, y una brisa que olía a leche cortada. Y el sonido de un bebé llorando. Lejano. Dentro mío. Capítulo 6. Donde termina la sed. Pasaron meses. Y algo había cambiado. Dormía. Comía. Bebía solo cuando tenía sed. Ya no escuchaba susurros. Las botellas de agua dejaban de romperse a mi paso. Volvía a ser humano. Volvía al trabajo. A las reuniones. A la rutina que tanto había odiado y ahora valoraba como un sobreviviente agradece el aire. Incluso volvía a Encarnación. El altar seguía ahí, pero ahora estaba seco. Sin botellas. Sin rezos. Como si nadie más recordara. O como si la difunta ya hubiese sido saciada. Me senté frente a la cruz. Cerré los ojos y murmuré: gracias. No sabía si se podía perdonar algo así. Tomar sin dar. Pero algo dentro mío estaba en paz. A los 2 años, me casé. Natalia. Una arquitecta dulce, fuerte, brillante. Cuando le conté mi historia, no me creyó del todo, pero tampoco me juzgó. A veces las cosas raras son solo formas del cuerpo de llorar, me dijo. Y tal vez tenía razón. En 2023, nació mi hijo. Lo llamamos Elías. Un niño sano. Alegre. Pero entonces ocurrió. Tenía apenas 1 año cuando lo encontré, una madrugada, lamiendo la humedad del vidrio de la ventana. Tenía los labios resecos. Me miró con ojos grandes, y no dijo nada. Pasaron semanas. La pediatra decía que todo estaba bien. Pero una noche, escuché un sonido desde su habitación. Goteo. Abrí la puerta. Elías estaba de pie frente al espejo, tocando su pecho con un dedo, justo donde yo había tenido la marca. Y murmuró con una voz que no era la suya. Prometiste devolverlo todo. Mi corazón se detuvo.
Corrí hacia él. Lo abracé. Estaba helado, como si su cuerpo guardara dentro un manantial o un pozo sin fondo. Desde esa noche, duerme con sed. Y yo, con culpa. La gente cree que las promesas se olvidan. Pero hay espíritus que viven en lo que se da y en lo que se toma. Y la difunta puede haber cerrado sus ojos por un tiempo. Pero no los de su sed. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya sea tarde para volver atrás. Gracias por sumergirte conmigo en este rincón de lo inexplicable, donde cada historia deja una huella, y no siempre se borra. Suscríbete si te atreves a seguir abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. Y recordá. No todas las sombras vienen de la noche. Hasta la próxima, si es que volvés.